gusto de estar acá. Una breve presentación de ustedes, sí. Bueno, mi nombre es Juan Pablo Morales, de profesión soy químico farmacéutico de la Universidad de Chile. También, bueno, mi carrera profesional se ha desarrollado en dos ámbitos, principalmente en lo que tiene que ver con la gestión propiamente tal, pero también entre comillas activismo civil en base a organizaciones no gubernamentales, como la ONG Políticas Farmacéuticas, que en este momento tengo la suerte de trabajar y colaborar con un grupo de químicos farmacéuticos también, abogados, diseñadores, gente bien talentosa, que estamos levantando un proyecto sobre otra mirada con referencia a los medicamentos en nuestro país. Así que, aparte también, bueno, tengo un magíster en gestión y dirección en salud, trabajo como asesor en el sector hospitalario y también asesor en materias farmacéuticas y bueno, también en la organización no gubernamental. Desde muy joven siempre he estado interesado en el tema del acceso a medicamentos y en general a una mirada que es poco común desde el punto de vista de los farmacéuticos de nuestro país, que toda vez debido a su dependencia laboral, su dependencia económica, en un sistema que vamos a ir conversando, pero que ya conocemos con las restricciones que tiene, es poco común para personas que ejercen laboralmente en el campo farmacéutico hablar sobre estas materias, es un poco restrictivo. Entonces, ahí quizás es una de las razones de las por qué decidí comenzar en este camino. También obviamente desde muy pequeño tuve el estímulo familiar de la ciencia y también del mundo de los medicamentos, así que para mí no es una materia ajena. Hoy día estamos acá para conversar sobre un tema que yo diría que es de vital importancia y que en el último tiempo ha estado muy presente en nuestro país, que tiene que ver con el acceso a medicamentos, que tiene que ver con la ética, en cómo se configura socialmente nuestra sociedad en torno a lo que significan dos conceptos claves, que uno es salud y por otro lado el rol que juegan los medicamentos como una herramienta terapéutica dentro de este universo. El contexto, ahí traje varias imágenes para compartir y conversar con ustedes y también conversar a partir de aquellas imágenes. Esta primera imagen hace una referencia a lo que se ha vuelto quizás una característica de la práctica médica y también de cómo vemos la sociedad en general. Esta imagen nos muestra a un profesional de la salud, pero que ve el mundo a partir de imágenes que le proyectan otras personas, que son individuos de corbata, traje, que generalmente los podemos asociar a lo que conocemos como la industria farmacéutica, y que eso se maneja en un contexto de desarrollo científico, de medicamentos, de descubrimientos tecnológicos, de avances terapéuticos que generan un resultado, y que es el cómo hoy accedemos a los medicamentos en nuestro país. Pero cuando hablamos de medicamentos, tenemos que tener en cuenta de que quizás los medicamentos son la principal herramienta que tenemos como sociedad para curarnos, para sanarnos de ciertas enfermedades, pero que en ese acto de cómo curar se relacionan actores, se relacionan agentes, y se generan dependencias, se generan intercambios que no solamente tienen que ver con una dimensión económica, sanitaria, legal, sino que también tienen relación con dimensiones relacionadas a lo biológico y también dimensiones relacionadas a lo social. Conceptos como el valor de la vida, el rol de la enfermedad, desde lo que conceptualizamos como enfermedad, sobre también la libertad, la justicia, el acceso, la verdad sobre lo que sucede, van formando un escenario
muy complejo que es necesario revisar, pero más que nada reflexionar. Y una de las cosas interesantes que me pareció en esta invitación es precisamente poder reflexionar, pero no desde un aspecto científico más relacionado a las ciencias farmacéuticas, sino que poder reflexionar a partir de otros ámbitos que tienen que ver con lo humano, que tienen que ver con lo social, que tienen que ver con aspectos que muchas veces quizás no se abordan cuando hablamos de medicamentos. Generalmente aparece un médico o un farmacéutico o un científico cuando hablamos de medicamentos, pero hay otras voces que son igual o más importantes, como las voces de los pacientes, de los ciudadanos y también de aquellos que entienden lo que se está construyendo socialmente a partir de este fenómeno. Por lo tanto, vamos a conversar sobre lo que hemos enunciado, pero también me gustaría hacer un especial aterrizaje en lo que es la realidad nacional, porque no podemos mantenernos ajenos a esta realidad nacional que hoy en día constituye una realidad para muchos de nuestros ciudadanos. ¿Cuáles son los elementos que determinan lo que sucede con los medicamentos? Hay varios conceptos que son importantes de resaltar y que en primer lugar parten por la ganancia y el beneficio que se asocian ya sea a las prácticas individuales o a las prácticas corporativas. A las prácticas individuales me refiero al rol del ciudadano como consumidor, al rol como paciente, también a los beneficios que se obtienen a través de las empresas farmacéuticas, de la industria, de las empresas asociadas al sector de la salud, y que esa ganancia o beneficio, o la magnitud de esa ganancia o beneficio, determina el acceso, por un lado, determina también la construcción de nuestro sistema sanitario y por lo tanto también los resultados y un impacto especial sobre el estado de la salud de la población. Cuando hablamos también de otros factores relacionados, también están las necesidades sanitarias que de cierta forma se conjugan, y esas necesidades sanitarias están relacionadas con los perfiles epidemiológicos de la población, con sus necesidades de soluciones en ciertas enfermedades en salud, con las características propias de cada población en particular, que quizás la lógica nos debiese decir de que debiesen conjugarse con los otros elementos que determinan un resultado en este sector particular de nuestra sociedad. Por otro lado, también está el rol de los agentes, cómo se comporta el médico, cómo se comporta el farmacéutico, cómo se comportan los entes reguladores, cómo se comporta el Estado, las agencias. Por otro lado, también están las necesidades sociales sociales quizás relacionadas a la justicia, a la equidad, a la igualdad de derechos, que también son temas y factores relacionados cuando hablamos de medicamentos. Y otro lugar que quizás siempre pasa en segundo plano y que yo creo que es de fundamental importancia es el lugar que nosotros le damos a la enfermedad dentro de nuestro esquema de concepción social, de construcción social, cómo la entendemos, cómo nos aproximamos a ella, cómo nos relacionamos con ella, cómo la comprendemos, y que quizás es un aspecto olvidado o poco explorado de cuando hablamos de salud o de acceso a medicamentos. En nuestro país, basta ir más allá que el fin de semana pasado y tuvimos marchas sobre el acceso a medicamentos, en donde tuvimos a enfermos reclamando por su derecho y reclamando con legitimidad por no poder acceder a medicamentos por su alto costo. Hoy tenemos el escenario que en nuestro país enfermedades como el cáncer o enfermedades escasas, enfermedades raras, no son cubiertas por los sistemas sanitarios, y en un sistema en donde principalmente el acceso a medicamentos está condicionado por la capacidad adquisitiva de las personas, la verdad es que el alto costo o el alto precio tiene un impacto y somete a muchos de nuestros compatriotas a una situación de vulnerabilidad. Y si a eso le sumamos características propias de nuestro mercado, como un mercado con prácticas del tipo cartel o de prácticas colutivas,
en donde hace poco vivimos ya la segunda colusión en la historia de nuestro país relacionada a medicamentos. No podemos permanecer indiferentes, no podemos permanecer indiferentes del análisis sobre qué es lo que influye. Por otro lado, si consideramos que estamos insertos en un mundo globalizado, en donde también la industria que investiga e innova con respecto a medicamentos busca proteger su propiedad intelectual a través de patentes farmacéuticas que establecen quizás los únicos monopolios legales que conocemos en nuestra economía, también entra a jugar el principio inicial que conversábamos sobre el justo retorno, sobre la magnitud del beneficio. Y esa magnitud del beneficio, cuando se protege por una patente, que a su vez generalmente son, podríamos decir, promovidas, no por nuestros países latinoamericanos, sino que principalmente por los países del norte que tienen la tecnología para innovar, la verdad es que nos aproximamos a un problema quizás sanitario, pero principalmente geopolítico, en donde nos enfrentamos a potencias que nos imponen condiciones de comercio, condiciones que debemos aceptar en virtud de acceder a nuevos mercados, pero que finalmente terminan limitando y de cierta forma obligando a nuestros estados a aceptar las reglas del juego de los estados que tienen capacidad de mayor tecnología y que principalmente terminan beneficiándose a partir de esas patentes, protegiendo a sus industrias. Hace poco, en el discurso de Obama sobre el Estado de la Nación, él promovió y con mucha fuerza la protección de la propiedad intelectual como un mecanismo de defensa de la industria norteamericana. Y esa defensa de la propiedad intelectual tiene que ver también con el crecimiento de los mercados emergentes que se han transformado en potencias poderosas como China e India, que han aumentado su capacidad productiva y han sido competidores peligrosos para las grandes potencias del norte. En el campo farmacéutico, China e India son potencias que están con una capacidad de fabricación igual o similar en cuanto a Estados Unidos, pero sin embargo, al proteger la propiedad intelectual, se aseguran, ¿cierto?, de eliminar posibles competidores y de establecer monopolios de 12 a 15 años de duración, en donde la aparición de otros competidores es prohibida y limitada por los acuerdos de libre comercio, pero por los acuerdos de materia de patente y protección de propiedad intelectual que suscriben los países como el nuestro. Algunas reflexiones preliminares. Me gustaría un poco reflexionar sobre el lugar de la enfermedad en la sociedad. Y esto es algo que he descubierto un poco de algunas investigaciones personales, de algunas circulaciones o descubrimientos a partir del mundo de las medicinas complementarias, en donde de cierta forma he llegado y me he preguntado ¿por qué nos curamos? ¿Cuál es el rol que ocupa la enfermedad? ¿Por qué hemos desarrollado un sistema sanitario a partir de la enfermedad? Y la verdad es que me ha sido difícil para mí, incluso como un usuario de medicamentos o como un beneficiario de los sistemas de salud, poder entender mi propio concepto de enfermedad. Pero sí he podido descubrir de que la enfermedad muchas veces tratamos de comprenderla desde sus causas y no le buscamos un significado final sobre qué significa. ¿Nos tiene que transmitir algo la enfermedad? ¿Es una señal de algún factor externo a nosotros que nos influye como individuos en este mundo? Y la verdad es que es una respuesta, yo diría, compleja, pero que si uno llega a conceptualizar de que la enfermedad nos quiere transmitir algo, podemos asociarlo a ciertos estadios sociales en donde sí podemos conceptualizar de que hay un mensaje a transmitir que no hemos sido quizás capaces de identificar. Aquí hay una pintura que habla de la miseria,
y que fue pintada principalmente cuando hubieron las principales crisis sanitarias a partir de las epidemias de tuberculosis, por allá por el siglo XIX. Y la verdad es que lo que quiso transmitir, lo que podemos ver de esta imagen, de este concepto, es que era una enfermedad que atacaba principalmente a los sectores más pobres de la población y por otro lado a aquellos que sufrían las consecuencias de la revolución industrial, de las migraciones del campesino campo-ciudad, y que finalmente la enfermedad era un resultado de la construcción social de aquel entonces que debían sobrevivir aquellas personas que estaban en esas situaciones. Por lo tanto, podríamos decir de que la imagen, quizás la enfermedad en este caso, es un reflejo de las condiciones sociales que vivía en ese momento la población en determinados lugares de nuestro planeta. Pero también nos han dicho muchas veces que la solución a esa enfermedad son los medicamentos y que los medicamentos han sido responsables del progreso de la humanidad y del vencer esa enfermedad. En esta otra figura, que me pareció muy interesante y que la tomé de un libro, se muestra cómo disminuyeron las tasas de mortalidad en el tiempo en Inglaterra y Gales durante el siglo XIX y XX. Y una de las partes interesantes de este cuadro es que muestra en el último sector en qué momento en el tiempo aparecen los medicamentos antituberculosos y también las vacunas. Y lo que siempre hemos escuchado es que las vacunas y los medicamentos han sido los responsables de la disminución de las tasas de mortalidad. Pero la verdad es que aquí se esconden otras causas que están relacionadas más que nada al desarrollo social, al aumento de los grados de educación de la población, a las mejoras en cuanto al alcantarillado, vivienda, de concepciones relacionadas a detalles simples como el lavado de manos, la calidad del agua potable, la calidad de los servicios higiénicos, los alcantarillados. Por lo tanto, este cuadro a mí me parece muy interesante porque finalmente si lo asociamos a la imagen anterior que nosotros veíamos, podemos ver de que tal como la enfermedad es una imagen quizás de las condiciones sociales que afectan al individuo en un contexto determinado, también quizás la cura no necesariamente tiene que pasar por un medicamento en específico, sino que a veces está más relacionado a condiciones sociales, educacionales, a determinantes sociales que finalmente son los que determinan con mayor fuerza la salud de una población. Aquí caemos al principal modelo de cómo los determinantes de la salud, principalmente relacionados con características socioeconómicas, culturales, características ambientales, son las que finalmente terminan determinando principalmente la salud, quizás más que el acceso efectivo a cierto tipo de medicinas. Por lo tanto, la enfermedad entonces, ¿qué nos significa? ¿Un enemigo al cual debemos suprimir? ¿O quizás es un mensaje que debemos escuchar y no suprimir? ¿Qué nos significa como paciente? ¿Qué nos significa como ciudadano? A veces yo escucho a mis amigos conversar y a veces está tan internalizada la necesidad a medicamentos de que a veces piensan que les duele la cabeza porque necesitan una aspirina o porque no tienen una aspirina, pero a veces no reparan en pensar de que quizás les duele la cabeza o tienen un problema de salud porque quizás viven en una ciudad contaminada o trabajan en un ambiente o en una escena laboral poco apropiada o tienen un estrés importante, o simplemente las condiciones de endeudamiento o depresión o condiciones familiares son las que le producen cuadros que terminan manifestándose a través de un mensaje codificado que es un dolor de cabeza. Por otro lado, tenemos este otro problema relacionado con una de las quizás de las enfermedades que ya
está marcando presencia como la segunda causa de muerte en nuestro país, y en donde sus tasas de crecimiento ya señalan que en un periodo de 5 a 10 años ya va a ser la primera causa de muerte en nuestro país por sobre las enfermedades cardiovasculares, que es el cáncer. El cáncer finalmente tiene factores naturales de producción y factores productos de la acción humana, que se han investigado como desencadenantes del cáncer. Dentro del producto de la acción humana están los subproductos de la combustión del petróleo, las sustancias químicas artificiales, los aditivos o pesticidas residuales, algunos medicamentos, nuestra calidad de las comidas, para qué hablar, ¿cierto?, de los alimentos transgénicos, y también las modificaciones atmosféricas que nosotros vivimos. Por lo tanto, si leemos ese mensaje inicial que hablábamos sobre el mensaje, bueno, quizás el aumento en las tasas de cáncer se debe principalmente a las condiciones sociales y a las condiciones ambientales, al cómo nos alimentamos, al cómo vivimos, al cómo trabajamos. Pero cuando hablamos de medicamentos se suma un problema que está relacionado también a cómo ha ido migrando la solución entendida, que tiene que ver quizás a veces con algunos medicamentos, y en donde no han sido pocas las asociaciones de médicos, principalmente los médicos hematólogos o en Estados Unidos, donde las grandes organizaciones de médicos que ya comienzan a denunciar de que los altos precios de medicamentos relacionados a patologías de alto impacto, como por ejemplo el cáncer, están siendo impagables por parte de sus pacientes, y también una carga muy difícil de asumir por los estados que tienen políticas de reembolso de medicamentos, en donde el precio que crece cada día resulta finalmente catastrófico para pacientes, pero también para los sistemas sanitarios. Y si eso lo comparamos también con lo que sucede en nuestro país relacionado a enfermedades de alto costo, a las marchas de los enfermos o a los reclamos sociales que inundan cada día nuestra radio y la televisión relacionados a medicamentos, la verdad es que no nos debe parecer una situación tan ajena. Ahora, también nos hemos quizás construido socialmente bajo ciertas miradas que están relacionadas a quizás lo material, quizás lo tangible, y por lo tanto esa tangibilidad hace que busquemos una solución, quizás a un problema social o a un problema ambiental, busquemos esa solución a través de la adquisición de un producto material o de un medicamento en una farmacia, y quizás esa no es la respuesta directa que debiésemos tener. Por otro lado, también cuando hablamos de enfermedades y de enfermedades crónicas que nos afectan, también tenemos las denuncias que hacen personalidades importantes como el Premio Nobel de Medicina Richard Roberts, quien ha señalado y ha acusado a la industria farmacéutica de desarrollar fármacos que no buscan curar la enfermedad, que no buscan liberar al ser humano de las cadenas que significa la enfermedad, sino que principalmente están relacionados a acallar esa enfermedad, atenuar los síntomas, pero a mantenerse como necesarios en forma crónica, lo que significa que el paciente tiene que recurrir a ello constantemente sin finalmente poder librarse de la enfermedad. Y la industria, por lo tanto, dirige sus recursos, tanto intelectuales como científicos como económicos, hacia la producción de aquellos medicamentos que se vuelven más rentables, en donde hay amplios mercados para poder ser ofrecidos, pero por otro lado en donde también puedan significar una adquisición constante y por lo tanto una dependencia por parte de la población de esos medicamentos. Pero para eso también tenemos que comprender cómo se ha ido desarrollando nuestra mirada sobre la medicina y cómo se ha ido desarrollando también nuestro desarrollo intelectual y científico, pero también la concepción del ser humano.
Y la medicina ha seguido un camino marcado principalmente por el racionalismo, en donde nos desligamos de las concepciones antiguas del descubrimiento o la consideración de la fisis o la consideración de otras características quizás no identificables a través del racionalismo, ni tampoco sobre identificables a partir del método científico. Y ahí quizás hemos terminado en el desarrollo de ciencias, en el desarrollo de concepciones y en el desarrollo de figuras más relacionadas al materialismo, en donde encontramos o esperamos encontrar causas y efectos conocidos, y en donde la fisiología moderna, la farmacología, responde quizás más a descripciones mecanicistas que quizás a comprensiones del ser humano como un ser global, interrelacionado con su par, interrelacionado con su medio ambiente, interrelacionado con lo que se alimenta, con lo que respira, con lo que vive, con lo que piensa, con lo que siente. Ahí también quería reflexionar sobre esta otra pintura, en donde se hace una abstracción sobre lo que observaba Hahnemann, quien es el padre de una corriente médica muy potente, que es la homeopatía, en donde él reflexiona y se abstrae del pensamiento de su época sobre cómo el desarrollo de la medicina se había desarrollado hasta ese entonces. Y él se impresiona y de cierta forma se siente impactado por la práctica médica en torno a un ser humano que pareciera decir o pareciese ser un ser humano sin derechos, sin sentimientos, sin capacidad de poder decidir, sino que completamente entregado a esta medicina que se arrogaba el derecho de poder hacer lo que más estimara conveniente con ese objeto de estudio o de práctica. Y ahí a Hahnemann en esa pintura lo acompaña Esculapio, el dios de la medicina, quien, horrorizado, junto, ¿cierto?, a Atena, la diosa de la sabiduría, y la diosa de la justicia, observan este cuadro en donde pareciese ser casi como identificarse con el ruido de un mercado, en donde hay lingotes de oro, en donde está presente la muerte, en donde están los medicamentos, en donde están los procedimientos invasivos de distintas corrientes médicas que existían hasta ese entonces. Por lo tanto, cuando reflexionamos sobre cuál es el lugar de la enfermedad, es una reflexión muy necesaria para también entender cuál es el lugar de la medicina en nuestra sociedad. ¿Y cuál es el lugar de esa medicina dentro de un esquema más relacionado al capitalismo, y en donde se ha llegado a proponer de que el control de la sociedad sobre los individuos que también la componen ya se ha ido desarrollando un poco más allá que la conciencia o que la ideología, sino que también se ha ido operando para lograr un control social sobre también el cuerpo, sobre también el estado de la salud. Y por lo tanto esta enfermedad de los pobres, como era la tuberculosis, y por lo tanto la reacción social hacia el control de esa enfermedad de los pobres, son mecanismos también de control y de avance social, en donde se asume y se reconoce y el cuerpo se constituye entonces como una realidad biopolítica, en donde la medicina se transforma en una estrategia biopolítica, en donde las políticas sanitarias están dirigidas quizás a la protección, a producir seres humanos más productivos, en donde prevenimos el que se enfermen y estén fuera de su capacidad productiva, no entendiendo quizás lo que significa la enfermedad como un manifiesto de lo que están viviendo, sino como entendiendo a la enfermedad como algo que debe ser suprimido para que ese ser humano vuelva de forma lo más rápido posible a ese camino de productividad y no se salga de él. La pregunta entonces es, ¿por qué entonces nos mantenemos sanos? ¿Por qué
no acudimos, por qué acudimos al médico? La verdad es que hay pensadores que proponen de que hay una realidad individual que tiene que ver con el autocuidado, pero también hay otra realidad que tiene que ver con ser parte de una maquinaria productiva que finalmente necesita personas sanas, y necesita personas sanas al costo menor posible para que sigan siendo parte de este aparato productivo marcado quizás por la acumulación que determina a este sistema capitalista el cual vivimos. Y cuando hablamos de control social, quizás a muchos nos parece algo extremo, pero la verdad es que cuando analizamos situaciones como lo que sucedió hace unos pocos años atrás con la pandemia del virus del H1N1, y nos dimos cuenta de que en muchos países los ciudadanos fueron capaces de renunciar a derechos esenciales como el derecho a reunión, como el derecho a salir a la calle, a ir a un restaurante, a ir a un partido de fútbol, como el caso, por ejemplo, de México, en donde estuvo suspendida la circulación en los espacios públicos. La verdad es que si eso no es una forma de control social a través de algunos mecanismos relacionados a el miedo o a la generación de la medicalización de la sociedad, la verdad es que no sabría yo explicarlo de otra forma qué es lo que significa. Por otro lado, también nosotros tenemos necesidades sociales. Nuestro sistema ha ido marcando, y para poder identificar cómo hemos ido cambiando en estos últimos 30 años, la verdad es que estos últimos 30 años han estado marcados por las expectativas de vida. Gracias a nuestros sistemas sanitarios y a esta protección en salud, vivimos más, somos capaces de producir más. Las pensiones y la edad de jubilación se aumenta en virtud de esa capacidad de mayor producción, lo que termina quizás relegando al ser humano durante toda su vida productiva a ser un factor productivo más dentro de la ecuación de nuestro sistema, pero cuando llega la época de retirarse y vivir, la verdad es que es una época en cuando quizás el cuerpo ya no acompaña y en donde los esfuerzos médicos o las capacidades médicas tecnológicas de nuestro tiempo no ofrecen solución. Y así el ser humano se retira a su casa hacia una vejez en donde vive entre el médico y el medicamento para, entre comillas, sobrevivir, pero sin embargo no para vivir una vida. Por otro lado, también tenemos los cambios en el perfil epidemiológico, que son producto de nuestras condiciones de vida. Quizás cuando nuestras economías eran más emergentes, los problemas estaban relacionados a enfermedades cardiovasculares, pero ahora que hemos alcanzado niveles más importantes de contaminación, en donde los alimentos son modificados genéticamente, en donde nuestras aguas contienen residuos de la actividad minera, de la actividad industrial, la verdad es que el perfil epidemiológico ha ido cambiando hacia una manifestación biológica mucho más potente relacionada, por ejemplo, a lo que hablábamos como la aparición del cáncer. Y así nos hemos vuelto más inactivos, así nos hemos vuelto más enfermos, y nuestras características principales como resultado de esos esquemas sociales tienen que ver con enfermedades neuropsiquiátricas, enfermedades digestivas, enfermedades cardiovasculares, que son las que nos marcan hoy en día. Y las enfermedades neuropsiquiátricas sorprenden en su magnitud, pero son las que están mayormente presentes y que hay que entenderlas como el resultado del mundo en el cual vivimos. Por otro lado, también los factores de riesgo que nos marcan y nos caracterizan, como por ejemplo la presión arterial, el contenido de sal de nuestros alimentos, el consumo de alcohol, de tabaco, que también tienen que ver con ciertas formas de evasión, de diversión, de atacar algunos cuadros ansiosos, el sobrepeso y la obesidad que nos marca quizás los espacios de no poder alimentarnos sanamente, de no tener acceso a ciertos alimentos, colesterol, glicemia, entre otros aspectos relacionados. Y aquí un poco lo que les mostraba en la primera figura, en cómo los ascensos y el crecimiento, la variación porcentual de las tasas de mortalidad que son relacionadas con el cáncer,
van en aumento en nuestro país y en donde aquellas tasas relacionadas a las enfermedades cardiovasculares van en decrecimiento, porque ya esos factores los hemos resuelto y no son los que están causando la mayor parte de la carga de enfermedad en nuestro país, no como así lo significa el cáncer, en donde las tasas de crecimiento, en donde las familias, en donde los sectores poblacionales que tienen enfermedades de distinto tipo relacionadas al cáncer van en crecimiento de forma muy, muy importante. Y eso significa un objeto, entonces una oportunidad que es identificada por nuestra industria farmacéutica, en donde se desarrollan medicamentos complejos, cada vez más complejos relacionados al cáncer, pero sin embargo a precios inaccesibles, lo que significa entonces un drama, lo que significa entonces un problema, en donde la sociedad tiene que ser capaz de reflexionar no solamente sobre una solución o sobre una herramienta como puede ser el acceder a medicamentos antineoplásicos, sino que debiese reflexionar principalmente sobre las condiciones que están provocando ese problema de salud en la población, y eso no ocurre. Por lo tanto, si hablamos sobre el problema de acceso a medicamentos, por un lado tenemos los precios, en donde en un sistema como el nuestro, los precios están determinados por el resultado de interacciones de ciertos agentes y por las condiciones de juego que tenemos, que son las condiciones propias de un mercado neoliberal, en donde la ecuación de la oferta y la demanda pareciese ser la ley máxima para aceptar los resultados que hoy en día nos afligen como ciudadanos. Pero sabemos que el mercado farmacéutico es uno de los mercados característicos, y es caso de que ustedes realicen algún texto de estudio de economía y se encontrarán de que es el mercado que se caracteriza en todos los casos como el que presenta las mayores fallas. ¿Por qué? Porque hay ocurrencia de monopolios, hay ocurrencia de integraciones verticales, que son fallas de mercado propias del sector farmacéutico en el mundo. Por otro lado, también tenemos la configuración de los sistemas sanitarios, que es cómo los países resuelven y responden al problema de acceso a salud, no solamente de medicamentos, sino que también de terapia. En algunos países más relacionados a un desarrollo social de mercado, hay sistemas de reembolso para medicinas y para medicamentos, pero sin embargo en nuestro país el problema de acceso está configurado por principalmente la capacidad adquisitiva, toda vez que los programas de salud no contemplan reembolsos o cobertura sobre medicamentos. Ahí hay que hacer un pequeño hincapié porque existe el esfuerzo del auge o del GES, en donde se han incluido algunas patologías y donde se da cobertura a tratamientos médicos y también a tratamientos medicamentosos, pero esos tienen un límite y no se incluyen todos los medicamentos ni tampoco todas las alternativas terapéuticas dentro de esa guía, pero también es un avance. Por otro lado, también tenemos de que la disponibilidad de medicamentos en nuestro país es una disponibilidad compleja. A nivel de la distribución, muchos sufrimos lo que significa el problema de solamente tener tres principales actores que dominan el mercado en cuanto a la distribución o la dispensación, que son las conocidas cadenas de farmacia, que algunos asumimos que son muchas y que dan una cobertura fenomenal, pero la verdad es que esa cobertura es solamente en aquellos espacios en donde es rentable que se sitúen, y hay muchas comunas de nuestro país y muchos ciudadanos que simplemente no tienen acceso por no tener una cercanía física de locales de farmacia. Pero por otro lado también esas farmacias tienen unas reglas del juego bien particulares, en donde la competencia casi no existe, los precios son fijados a modo de cartel, y en donde la palabra colusión pareciese ser la constante para la fijación de precios de medicamentos que se utilizan precisamente en aquellas patologías que resultan crónicas, en donde los pacientes tienen que comprar mes a mes su medicamento. Por lo tanto, ese abuso de posición dominante se ve sustentado por las enfermedades crónicas, y por lo tanto el enfermo crónico, en su debilidad, en su vulnerabilidad, pasa a ser una forma de asegurar
ingresos progresivos o ingresos, ¿cierto?, sostenidos en el tiempo, tanto para los laboratorios como para estas cadenas farmacéuticas. Por lo tanto, el ser humano enfermo pasa a ser casi un factor de cálculo en sus balances, más que quizás un sujeto al cual atender u ofrecer un servicio. Por otro lado, también tenemos el análisis de los agentes que componen este mercado. Y aquí tenemos al farmacéutico, tenemos al industrial, tenemos al Estado, tenemos al ciudadano, quien tiene diferentes dimensiones, como paciente, como consumidor, y también a mí me gusta resaltar el como ciudadano, como un objeto de derechos. Quizás el más importante dentro de este análisis es el que está relacionado con el médico. El médico es un profesional que en su graduación recita el juramento hipocrático y que finalmente sale a ejercer en virtud de algunos principios que debiesen ser universales y mantenidos en el tiempo, que tienen que ver con su relación de promover el beneficio, de ser mesurado en donde se le requiera y en donde evitar todo sobretratamiento o todo, podríamos decir, exceso terapéutico sobre sus pacientes. Pero sin embargo, el médico, aquel que el paciente deposita su confianza como un agente que cura, que lo recibe en su vulnerabilidad provocada por la enfermedad, es quizás el foco más controversial cuando hablamos de comportamiento o ética de este profesional dentro del esquema social. El profesional médico establece una relación de agente con el paciente, con el consumidor o con el ciudadano, y esa relación de agencia determina de que este profesional toma decisiones por parte del paciente y por lo tanto determina su elección al momento de acceder a medicamentos. Y este médico, en virtud de ese poder, muchas veces se ve influenciado por decisiones producto de, como lo han dicho los estadounidenses con todas sus letras, sobornos por parte de la industria farmacéutica, incentivos, como lo llaman algunos los más moderados, pero que finalmente son elementos que terminan condicionando su prescripción, muchas veces disparando el gasto público en cuanto a acceso a medicamentos se trata, y ocasionando un problema sanitario, económico y también social, en donde el médico finalmente termina transformándose en un objeto que satisface las, podríamos decir, estrategias comerciales de una industria farmacéutica que lo incentiva a prescribir o a elegir ciertos medicamentos para el paciente. Ahora, cuando hablamos sobre también qué efecto tiene finalmente eso en los precios, en los costos de los presupuestos estatales, todos los incentivos, todos los pasajes, todos los regalos y todo lo que tenga que ver con marketing, finalmente no lo termina pagando el laboratorio, sino que simplemente es transferido a el precio del medicamento final, y eso está relacionado con el precio final que tiene que pagar el paciente una vez que accede a un medicamento. Por lo tanto, se vuelve eso en un esquema complejo, en donde a su vez la acción de los otros agentes que hemos mencionado, quizás no de tan vital importancia, al comportarse en busca de su propio beneficio de otras formas también reñidas con la ética, también forman un panorama mucho más complejo. El farmacéutico, que es un profesional que está a cargo de la dispensación en las oficinas de farmacia, actualmente también se encuentra cooptado por un sistema laboral en donde las determinaciones y el ejercicio libre de la profesión dejó de existir hace muchos años, y por lo tanto como profesional finalmente tiene que responder al interés de grandes corporaciones
que son las cadenas farmacéuticas, que son las que exigen y finalmente condicionan su comportamiento hacia la obtención de utilidades. Por lo tanto, este profesional tiene que hacer la vista muy gorda sobre los abusos que suceden ahí, debe condicionar muchas veces las elecciones de compra de los pacientes que acuden a él en busca de algún medicamento determinado. Por otro lado, también se encuentra la industria, que la industria reduce su papel a ser una industria que se mueve entre la innovación y también entre la investigación. Y esta industria muchas veces no alinea su investigación o su innovación hacia las necesidades sociales que hablábamos en un principio, sino que principalmente alinea sus esfuerzos de innovación hacia aquellos escenarios que le resultan mucho más rentables o provechosos. Y aquí se produce lo que se llama como la paradoja de este escenario, en donde finalmente ni la respuesta del médico, ni la respuesta del farmacéutico, ni tampoco la respuesta del industrial se ven alineadas con las verdaderas necesidades sociales de acceso a medicamentos que tienen las poblaciones, sino que más bien se ven alineadas con las necesidades de ese beneficio quizás excesivo o ese individualismo exacerbado por parte de buscar solamente aquellas situaciones que generan un enriquecimiento o una situación de máximo provecho. Y es ahí entonces en donde nosotros tenemos y donde siempre históricamente aparece la solución de este Estado, que ingrese quizás a regular ese mercado. Pero en general, como ocurre en nuestro país, las acciones de ese Estado, entendiendo la concepción moderna del Estado subsidiario, está muy limitada, muy relegada, con muy pocas herramientas, y en donde el Estado a veces tiene que solamente limitarse o a promover la competencia o simplemente a observar lo que sucede y a esperar, entre comillas, que la mano invisible que regula el mercado actúe casi por acción mágica. Y la verdad es que mientras esperamos de que esa mano invisible se mueva hacia la autorregulación, cada día para muchos ciudadanos resulta más difícil acceder a medicamentos. Cada día hay muchos ciudadanos que tienen que renunciar a otra satisfacción de algunas necesidades básicas para poder acceder a sus medicamentos, y otros que simplemente empeoran su calidad de vida por no poder acceder al medicamento, o simplemente terminan falleciendo por falta de oportunidad de acceso al medicamento. Por lo tanto, el problema es complejo. Estamos frente a un problema en donde la ética pareciese estar alejada de toda discusión y pareciese ser mirada como algo que es un objeto de estudio y de análisis, pero no como un elemento que forma parte de las decisiones que se toman entre las distintas interrelaciones y entre los distintos agentes que forman este escenario. Y por otro lado, el nivel de complejidad de lo que sucede en este escenario hace de que sea difícil por parte de los pacientes o los beneficiarios poder magnificar o poder percibir o poder identificar lo que realmente sucede y lo que él realmente como individuo recibe y vive. Por lo tanto, existe un problema grave, y por otro lado un problema que no está relacionado al condicionamiento del acceso de algún bien material o de algún bien de vestir o de algún bien digamos de consumo, como el que podría ser una radio o un televisor, sino que estamos hablando de que el problema afecta a un bien de consumo con dimensiones sociales y sanitarias como lo es el medicamento.
Por lo tanto, quizás el pedir de que estas interacciones, el pedir que estas decisiones de los distintos agentes incluyan dimensiones o relacionadas con un pensamiento o con un actuar ético, la verdad es que yo creo que es algo muy difícil dentro de el estado de las cosas en el cual nos encontramos. Pero sin embargo, quizás la conducta ética a tomar no va por esperar de que esos agentes externos a mí sean los que asuman una mejor conducta de la que tienen hoy, sino que quizás la conducta ética a asumir está relacionada por aumentar nuestro grado de conciencia individual sobre qué es lo que está sucediendo, sobre lo que significan nuestras acciones, ya sea como profesionales de la salud, ya sea como trabajadores de una industria en particular, o ya sea como ciudadanos, o ya sea como pacientes, o ya sea como consumidores. Porque finalmente ese aumento de grado individual tiene que ser utilizado para poder construir una conciencia mayor sobre lo que sucede, pero esta vez a nivel social. Y que finalmente ese aumento de conciencia a nivel social sea el que produzca y gatille los cambios que son necesarios adoptar en nuestros modelos de acceso y de regulación a medicamentos. Y ese grado de conciencia no solamente pasa por poder comprender cómo funciona nuestro mercado, sino que también para poder comprender cuál es el rol que como ciudadano estoy llamado a cumplir dentro de una sociedad, pero por otro lado también comprender cuál es el límite del ser humano en la comprensión del significado que tiene la enfermedad como expresión de simplemente nuestro presente, nuestro pasado, por otro lado, pero principalmente con los resultados de nuestros actuares humanos que se ven reflejados en nuestro medio ambiente, que se ven reflejados en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestras construcciones sociales, y por lo tanto finalmente poder identificar cuáles son las formas de poder humanizar lo que nosotros estamos viviendo en este momento relacionado con medicamentos y con nuestros cuadros de enfermedad. Quizás haya que empezar por comprender de que este sistema de organización nos enferma no solamente a un nivel físico, sino que nos enferma quizás como sociedad, nos enferma al nivel espiritual. Y quizás ese sea el problema, de que nuestra enfermedad no nos permite tomar conciencia entonces de lo que estamos construyendo, no solamente a partir de nuestras capacidades individuales, sino que también a partir de lo que construimos como resultado de esas interacciones y que derivan en un modelo de sociedad finalmente con un grado de enfermedad importante. He querido compartir estas reflexiones en virtud de quizás podríamos decir diferencias o distintas miradas con las cuales esperaba encontrarme acá, porque la verdad es que este es un problema que sobrepasa lo propiamente médico, lo propiamente farmacéutico o lo propiamente biológico, y yo creo que es un problema que está más relacionado con lo social, con lo humano, con lo quizás cognitivo, más que a un problema de índole económico o solamente sanitario. Quizás que como convenientemente lo han querido o nos han querido hacer pensar o lo han querido reducir, pero yo creo que este es un problema que va más allá y en donde lamentablemente
la generación de evidencia o la generación de reflexión aún está muy por debajo de lo que espera este desafío, pero que yo creo que es muy necesario poder pensar y poder reflexionar, pero más que nada poder actuar, articularnos, comunicar y poder ir sensibilizando al resto de quienes componen nuestra comunidad sobre lo que ocurre y sobre nuestra baja capacidad de poder darnos cuenta finalmente, de poder concientizar lo que está sucediendo. Eso es todo lo que les traje para hoy. Creo que es un tema bastante complejo, así que creo que en eso estoy en la línea con el Instituto de Ciencias de la Complejidad, y agradezco la invitación a Manuel por permitirme compartir con ustedes un poco, unas reflexiones sobre este problema relacionado a cómo nos curamos, a cómo accedemos a esos medicamentos, cómo nos organizamos como la sociedad, pero también cómo percibimos nuestra esencia como ser humano, objeto de interacciones, objetos de enfermedades, objetos de carencia, objetos de pasiones, de actitudes que finalmente configuran el resultado social que nosotros tenemos hoy en día. Así que, gracias. ¿Tienen alguna consulta o reflexión? Yo tengo algunas preguntas. Tú mencionaste varios aspectos interdisciplinarios y bien complejos relacionados a la enfermedad, pero los aspectos más éticos que planteaste me da la impresión que casi todos iban enfocados al aspecto del sistema económico, de cómo funciona en el fondo, cómo se financia el sistema y cómo está ligado a la farmacéutica y todo eso. Por lo cual me da la impresión que ahí está uno de los puntos claves de la pregunta más esencial de luchar. En esa línea entendí que tú planteas como dos cosas: una especie de crítica a la posibilidad de que el mercado pueda solucionar estos problemas, que es un problema muy general, ¿cierto? Lo mismo se pregunta de si el mercado puede solucionar el problema educacional, por ejemplo, si es que realmente la competencia puede resolverlo o no, y si es que no, cómo habría que intervenir. Pero por otro lado, tú hablas de fallas del mercado. Entonces uno queda con un poco de duda. Bueno, el problema es la búsqueda de que el mercado lo solucione, o el problema es que el mercado está distorsionado. Y tú mencionabas que justamente esto es uno de los mercados más imperfectos desde el punto de vista económico. Entonces ahí veo una tensión en la tesis, ¿cierto? Porque uno podría tal vez decir, bueno, lo que pasa es que el mercado hay que perfeccionarlo, en el sentido de que tienen que evitarse los monopolios de la farmacéutica, etc. Y en esa línea, si es que uno siguiera esa línea, veo que se podrían argumentar algunas cosas. Por ejemplo, cuando el premio Nobel dice que bueno, las farmacéuticas están haciendo eso, principalmente enfocándose en remedios que mantienen la enfermedad, también uno puede pensar que el mercado tiene herramientas bien poderosas para resolver esos temas, y a la vez uno lo puede plantear en muchos otros aspectos. El médico también le conviene no sanar del todo, que vuelva, y también al mecánico no dejarte el auto perfecto, entonces, pero apenas se corre la voz de que hay un médico que te sana mejor, o el mecánico que te arregla bien el auto, el consumidor va a ese nuevo mecánico. Entonces, si hay una farmacéutica que tiene la patente de una enfermedad, de un remedio que no cura la enfermedad, sino que simplemente atenúa los síntomas y te hace dependiente, la farmacéutica que compita, si es que es capaz de demostrar que tiene un medicamento que sí te cura, es seguramente, o sea, el mercado seguro que va a disparar para esa línea, y hay un fuerte incentivo para que las farmacéuticas compitan, digamos. O sea, mientras haya competencia, debería el sistema, en teoría, funcionar. Entonces, ¿cómo lo ves tú? Ese aspecto, digamos, o sea, si a ti te tocara jugarte, le decís, bueno, el problema es hay que perfeccionar el mercado, o el problema es el mercado, porque vi como dos críticas que de alguna manera son medio incompatibles, o intencionalmente. La verdad es que si nosotros
entendemos de que este mercado finalmente es una construcción de las reglas que nosotros como sociedad decidimos para dar funcionamiento a este mercado, en ese sentido te diría de que el mercado es imperfecto, porque finalmente esas reglas que hemos definido como supuestos en donde funciona este mercado, la verdad es que están alejados de lo que en realidad sucede. Porque nosotros asumimos de que este mercado alcanza niveles de equilibrio en donde hay mayor competencia, pero sin embargo este mercado es característico por no tener competencia. Por lo tanto, ella se desvía sobre el supuesto de que las elecciones que hacen los consumidores en virtud de una buena práctica de algún laboratorio en particular terminan regulando el mercado hacia arriba, es decir, terminan regulando el mercado hacia privilegiar aquel laboratorio que tiene la mayor, digamos, una buena práctica, entre comillas. Eso no ocurre, porque finalmente no es la demanda la que determina el comportamiento de este mercado, sino que es principalmente la oferta, que la oferta está condicionada por ciertos monopolios o por ciertos grupos dominantes que finalmente terminan condicionando tu elección. El equilibrio está tan desplazado hacia quienes determinan la oferta que es muy difícil poder esperar de que las elecciones de los consumidores sean las que regulan el mercado. Pero el punto, o sea, creo que hay un punto que habría que aclarar, porque el aspecto monopólico que tú mencionaste, lo mencionaste en varios aspectos. Sí. Uno, por ejemplo, las empresas que venden los remedios, eso que comprobamos en Chile al menos. Otro, hablaste del monopolio de la patente, que sería un aspecto más abstracto, más general. Pero el de la farmacéutica mismo, habría como que demostrar algo así, porque da la impresión que sí hubiera competencia. O sea, la verdad es que en estos momentos la existencia de competencia es muy difícil. ¿Por qué? Porque cuando una farmacéutica identifica un principio activo que tiene, digamos, un efecto terapéutico determinado para una enfermedad nueva, un principio activo nuevo, inmediatamente lo protege a través de una patente de protección de propiedad intelectual. Por lo tanto, desde la generación de ese medicamento nuevo ya limita la competencia. Por lo tanto, los pacientes en un periodo de 12 a 15 años solamente pueden acceder al medicamento que produce el laboratorio que inventó esa molécula, porque todos los demás tienen prohibido y tienen limitado su derecho a poder producir la misma molécula en virtud de esa patente de invención. Y eso genera un problema desde el principio. Por lo tanto, desde la generación de ese nuevo medicamento. Por lo tanto, el paciente finalmente, o el Estado que compra, no tiene capacidad de elección, porque es o compra ese medicamento a ese laboratorio o simplemente no lo compra o no accede. Por lo tanto, eso termina limitando. Ahora, esa posición dominante permite de que ese laboratorio construya, por otro lado, una posición dominante en el mercado, porque los retornos que le significan esa protección de patente le significan ingresos que ya los ponen en una capacidad de competencia con otros productos por encima de aquellos otros laboratorios que no tienen esas protecciones de patente. Por lo tanto, se genera un efecto, podríamos decir, potenciador de la generación de monopolio por el lado de la generación de patente. Y por lo tanto, ese laboratorio que alcanza un poder después recurre a la integración horizontal, compra otros laboratorios y por lo tanto elimina competidores. Posteriormente procede a la integración vertical, en donde compra, por ejemplo, laboratorios de investigación o compra distribuidores o compra cadenas de farmacia. Entonces, el cómo se afianza ese poder está muy relacionado a la génesis de ese primer medicamento o ese primer producto innovador. Por lo tanto, en esas situaciones de no competencia, más encima situaciones protegidas legalmente, la verdad es que la capacidad de elección
de el mercado a través de la demanda es muy compleja, muy limitada. Creo que es discutible que las patentes sean causantes del monopolio, porque si uno ve mercados basados en patentes, por ejemplo las innovaciones tecnológicas en general, que están basados en patentes, la patente justamente, y yo creo que en el caso farmacéutico, es un muy fuerte incentivo a generar competencia, o sea, generar uno, ¿por qué es un muy fuerte incentivo? Porque si yo logro generar un remedio mejor que el tuyo, yo tengo esa patente, por lo tanto voy a ganar dinero suficiente para justificar todo el gasto que implique la investigación previa. Claro, en caso de las patentes farmacéuticas, hay muchos mercados que funcionan con patente y que justamente uno los ve como un gran incentivo a competir y a que aparezcan otros y otros. La verdad es que siempre desde la industria se ha reafirmado la protección de la propiedad intelectual como un mecanismo de justo retorno, pero por otro lado de incentivo a la innovación. Pero en el campo farmacéutico está demostrado que a medida, y hay estudios, que a medida que han aumentado el número de patentes, la cantidad de la innovación y la calidad de la innovación ha ido disminuyendo en el tiempo. ¿Por qué? Porque finalmente los laboratorios no reciben un incentivo a inventar más, sino que en virtud de esos retornos gigantes determinados por la libertad de precio que establece el laboratorio, se ven poco incentivados a seguir investigando, sino que se afirman en ciertos productos estrellas que les permite obtener rentabilidad e ir comprando otros agentes del mercado. En el caso farmacéutico, a diferencia de otras áreas, está demostrado de que el aumento de las patentes ha significado una merma en la innovación. Cuando no había un escenario de patentes, la innovación era mucho más alta y la industria era mucho más productiva. Pero desde que se ha visto el escenario de las patentes, ha significado dos cosas. Uno, la disminución de la innovación, pero por otro lado, la fusión de empresas que antes competían en empresas que se han transformado y que han buscado fortalecerse para poder generar innovaciones más, entre comillas, más caras, más poco copiables, ¿cierto? Y por lo tanto que le permitan asegurar una posición en el mercado mucho más dominante. Entonces, en el caso de las patentes farmacéuticas, por otro lado también se ha identificado de que el precio, entre comillas, el justo precio total que paga el consumidor final, en general, de un 40 o un 60% responde a gastos que se realizan en marketing y no necesariamente al justo retorno de la invención. Por lo tanto, ahí hay un problema ético gigante que está relacionado finalmente a cuánto es justo poder recibir en magnitud de beneficio a partir de esa protección legal, que significa un no acceso para muchas poblaciones o muchas personas, muchos estados que no están en condiciones a comprar ese medicamento. Por lo tanto, ¿de qué nos sirve esa innovación si finalmente los estados o los pacientes no la pueden alcanzar? Además de esa posición dominante que es, digamos, muchas veces abusiva. Ahí hay cuadros que son, digamos, bien interesantes, pero la verdad es que la evidencia científica muestra de que, por lo menos en el sector farmacéutico, la generación de patentes ha provocado o se puede observar conjuntamente con una disminución de las innovaciones que han salido al mercado. Es totalmente, digamos, decidora esa figura. Sí, yo creo, un poco siguiendo en este tema como económico, ¿no? Yo siento que, no sé si es una pregunta, pero un comentario, que el mercado de los remedios tiene varias características especiales que yo creo que lo diferencian con otros mercados que son tendientemente monopólicos. O sea, el mercado de los bancos tiene el mismo efecto, hay cada vez menos bancos más grandes, ¿sí? Pero creo que el mercado de los remedios tiene algunas diferencias, como por ejemplo entender que el consumidor, quiero poner algunos elementos. Primero, el consumidor, uno entiende que el consumidor es el que recibe finalmente el medicamento, pero si uno pone y entiende el consumidor como el que toma la decisión de comprar o no un remedio y qué remedio comprar, la verdad, excepto los antigripales, el Teobalus y algunos otros, la decisión de qué remedio se compra no está en el consumidor, no está en el enfermo,
gente apuesta en el médico o en el Estado, Claro. ¿no? Que es un primer punto. O sea, no tenemos un mercado donde el público son los consumidores, en el sentido de consumidor de quien toma la decisión o no de adquirir tal o cual cosa, sino que es bastante más restringido. Son los médicos que te obligan a comprar el remedio según la receta que te dan, y los estados que compran masivamente remedio para repartirlo en sus planes sanitarios de vacunación o de entrega gratuita de remedio en los consultorios. Es un primer elemento. El segundo elemento es que la oferta o la demanda de remedios es esencialmente inelástica. ¿No? Es decir, ¿qué significa eso? Significa que a cualquier nivel de precios la cantidad de remedios que se compran, que varía en la cantidad, es muy poquita, ¿sí? En eso es como el tabaco también, ¿no? Sube el tabaco, pero yo sigo comprando más o menos lo mismo porque estoy amarrado, no lo puedo cambiar por otra cosa, Claro, y lo puedo dejar. Porque los atributos que yo selecciono para poder elegir no están relacionados necesariamente a precio, sino que están relacionados a otras dimensiones como calidad, prestigio de la marca, Sí. o digamos el efecto que yo Pero eso es recibo. otra cosa. O simplemente hay reemplazabilidad. Si yo tengo, voy a inventar, yo no sé si esto es exacto, pero si yo tengo cáncer, lo más probable es que el doctor diga que tengo que hacerme una quimioterapia, es decir, comprar un químico e inyectármelo, y probablemente de eso hay, si sube el precio, se duplica el precio, yo tengo que inyectarme la quimioterapia que me dijo el doctor. No puedo yo decidir no, ya que voy a buscar un reemplazo. Lo que termina en general económicamente la electricidad de esa oferta es si puedo no consumir, o sea, lo prescindible, y la existencia de reemplazos. ¿Sí? Son los dos elementos que determinan Claro. si a diferente precio yo dejo de consumir algo. Y en este caso los medicamentos aparentemente no hay reemplazo porque por algo tiene la patente, no sé qué, y yo no puedo dejar de consumirlo porque sería asumir no mejorarme, por lo menos en términos de cómo se da la conversación en salud. Entonces, es un segundo elemento que a mí me llama la atención. Y el tercero es que un poco lo que tú presentabas, que quizás es lo más vinculado a la ética, pero que tiene que ver con esta visión o esta perspectiva más económica, es que aparentemente las decisiones económicamente correctas de cada uno de los agentes que tú muestras, o de muchos agentes que tú muestras, parecen ser éticamente incorrectas, ¿no? O sea, cuando lo lógico es producir algo que no mejora para que tú sigas consumiendo ese remedio, o te vuelve un dependiente crónico, digamos, del remedio, es una lógica económica. Desde la teoría económica clásica la gente actúa en función de su propio interés, por tanto tendería a hacer eso, aunque es éticamente incorrecto, ¿no? Producir remedios que no mejoran a la larga, ¿no? O el interés del médico, como tú dices, del mecánico, y el tema es que al no ser el consumidor, o sea, el que toma la decisión, el enfermo, como que no tiene opción. O sea, y ahí es donde me toca la pregunta, digamos, ¿cómo hacer? Porque tú dices que la solución es que como consumidores, como enfermos, como pacientes, nos tomemos conciencia de esto, pero la verdad la decisión no está en uno. O sea, teóricamente puede estar en uno, pero cuando va al doctor, el doctor te dice, mira, sabes que te va a morir si no te inyectas esto, y te va a morir en 2 meses, hacer lo que te haga quimioterapia, y en el caso puedes vivir 2 años. ¿Qué va a hacer? No, sabes que yo en realidad considero que mejor me voy a ir a tomar. No, no haces nada, haces lo que te dicen, no tienes capacidad de decisión. Claro, yo diría que eso ha ido cambiando un poco, porque en general el acceso a la información, los mayores niveles educacionales de la población lo han ido situando en capacidad de poder comprender aquello que hace algunos años atrás era restrictivamente de decisión y de acceso médico. Hoy en día hay pacientes que consultan sus cuadros o que son capaces de buscar, informarse y poder ir muchas veces al médico y poder discutir o poder, no sobre bases médicas, pero sí, mire doctor, yo escuché esto, o sabe que la verdad no me dé ese medicamento porque no puedo comprarlo, sin embargo deme un medicamento bioequivalente o otro que presenta una efectividad terapéutica similar, porque yo lo busqué, lo leí, me informé. Por lo tanto, esos grados, que se llama en la teoría económica esa simetría de información, es enfrentable a través del empoderamiento de la población, entendiendo de que ese empoderamiento tiene que ir por una concepción de
cómo yo me aproximo no ya tan solo como paciente, sino que cómo yo me aproximo como un ciudadano en plenitud de derecho, en donde la acción que yo le exijo al médico, que le exijo al seguro de salud, que le exijo al Estado, tiene que estar en sintonía con mis necesidades como ciudadano. Y eso es algo que está sucediendo. Las movilizaciones de las asociaciones de enfermos, los reclamos por acceder a mayor número de patologías auge, es un claro ejemplo de eso. La judicialización de la medicina es un claro ejemplo de cómo ese rol que quizás era pasivo, característico de un paciente hace algunos años atrás, ha ido cambiando. Sí, yo tengo un comentario un poco lo que dijiste ahora con lo que decía Pablo antes. Y es que se vuelve este problema de las dos líneas de acción y que una está un poco en contra de la otra, sí. Porque tú hablas de que las movilizaciones sociales podrían eventualmente llegar a transformar un poco el paisaje de salud, pero yendo un poco a lo que hablaban antes, eso involucra un poco mover al Estado para que el Estado regule este mercado que está muy desregulado, sí. Muy a la mano libre del mercado de esa fe. Pero si nos vamos a las farmacéuticas, que son un puñado, como bien decía él, no es un monopolio, es un oligopolio, pero en el cual se coordinan muchas, no hay mucha competencia, se ponen de acuerdo y generalmente hacen estrategias en que no se estorban muchas unas a otras. Además son industrias eminentemente transnacionales, por lo tanto, por mucho que los pueblos, las movilizaciones sociales puedan mover a los estados y que los estados tomen medidas más firmes para de alguna manera regular mercados nacionales, eso no va a tener ninguna influencia a la fijación de estrategias y de precios de transnacionales que no tienen que los regulen, porque no hay un Estado-nación mundial que se tome atribuciones como para regular mercados transnacionales. Ahí tú tocas muy bien el punto que se mencionaba sobre que este también es un problema como geopolítico de nuestra posición con respecto a grandes transnacionales. Ahora, yo tengo mis conflictos cuando uno espera de que sea el Estado que solucione estos problemas, porque uno parte del supuesto de que el Estado finalmente es como un oyente de sus ciudadanos, pero la verdad es que quizás va a sonar un poco anárquico lo que voy a decir, pero la verdad es que yo creo de que finalmente el estado actual que nosotros tenemos está configurado principalmente por los intereses globales o de grandes transnacionales que finalmente nuestros estados terminan adaptándose a las reglas del juego que nos impone un escenario global. Y eso, esperar de que nazca del Estado una solución en contra del mismo modelo del cual es reflejo ese Estado, yo creo que es complejo. Entonces, un poco reformulando lo que yo iba, ¿a qué apunta tu llamado a las movilizaciones sociales y a la movilización del consumidor? Porque finalmente lo que uno puede, más que nada, hacer como un movimiento social es generar una forma de perturbación hacia el Estado para que el Estado tome ese llamado. Uno no puede hacer una perturbación hacia las transnacionales. Claro, la verdad es que yo el concepto de movilización social lo asocio más que nada hacia una movilización social para aumentar los grados de conciencia de la sociedad, en donde yo, como parte del Estado, o yo como un agente profesional médico, o yo como parte de una industria, sea capaz de dimensionar completamente qué es lo que significa mi actuar en las actuales condiciones y qué está significando eso para la sociedad. Lo propongo más que nada porque creo que quizás esa es una forma más efectiva de poder impulsar ciertos cambios, pero que nacen desde la propia concientización y desde la propia el propio dimensionamiento de cómo mi actuar tiene un efecto dentro del contexto en el cual yo soy profesional, en el cual yo soy ciudadano, en el cual soy
digamos, un profesional de la salud. En ese sentido, también tiene que, por eso un poco yo mencionaba cuál es el rol de la enfermedad en todo esto, porque también mi acceso a los medicamentos o cómo yo me relaciono con los medicamentos, cómo yo me relaciono con la salud, cómo yo me relaciono con los recursos médicos, también está relacionado en cómo yo asumo mis procesos patológicos o qué lugar le doy a la enfermedad. Y lo que a veces yo siento de que tanto el médico cuando prescribe y actúa condicionado por una farmacéutica, tanto el farmacéutico o tanto el político que genera leyes o tanto el Estado que decide no regular, muchas veces yo siento de que lo hace desde la inconsciencia de no dimensionar plenamente lo que significa el resultado de su actuar para otros individuos, pero también para la sociedad entera. Entonces ese es un poco mi conflicto. Yo no exijo de que nosotros movilicemos y sacudamos al Estado a través de una presión, ¿cómo podría decirlo? A través de una coacción, es decir, si ustedes no actúan, nosotros no lo votamos, sino que yo voy más allá de que es necesario producir un cambio de conciencia en cómo nos estamos comportando en un modelo que nosotros no hemos construido como sociedad. Porque es difícil a veces echarle la culpa al Estado o echarle la culpa a las transnacionales, porque finalmente las transnacionales y el Estado son construcciones que hacemos los seres humanos, que hacemos nosotros como individuos, y en general uno a veces reclama contra una transnacional, pero la verdad es que si uno llega a veces a ocupar el puesto de una transnacional, se comporta igual o peor como individuo dentro de esa transnacional. Pero es que la transnacional está manejada por grupos de poder. Hace poco salió un artículo que era que el 0.03% de la población manejaba el 80% de los movimientos financieros del mundo. Sí. Entonces, ¿qué opción tiene un consumidor o un paciente cualquiera de eventualmente cambiar las políticas de las transnacionales? Sí, mira, perdona, es complejo. El tema es que yo creo que he puesto en esa pregunta con respecto a los remedios, he puesto en una pregunta matriz, que es cómo nos inventamos una nueva civilización, ¿no? Cómo nos inventamos un nuevo estado de cosas donde sentimos que este actual estado de situación entra en crisis, ya no soporta nada, porque no soporta el ambiente, porque no soporta las personas, porque los niveles de marginalidad y de exclusión son crecientes y ya no soportan, porque el nivel de concentración de la riqueza y del poder es ya abismante, o sea, al final va a quedar un dueño del mundo, digamos así, y nos damos cuenta y nos ponemos en una necesidad general, que se refleja en esta conversación que especifica los remedios, pero que tú lo puedes asociar al acceso a alimentos, al medio ambiente, a todos los grandes temas, o sea, a la economía, a la producción de riqueza, a la valorización del trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, y en eso no quiero, o sea, y simplemente decir, creo que eso es un camino bastante poco específico, ¿no? Es un camino de construcción donde yo no veo una receta tan clara, pero donde es cierto que elementos como hay que hacerse cargo desde el propio lugar tienen que ver, pero también donde organizarse para construir nuevas formas de producción y nuevas formas de conocimiento también, y hay que jugársela por no solo preocuparse de las reglas del juego, sino que jugar juegos que uno considere éticos, razonables, propositivos, qué sé yo, y creo que en eso es un camino complejo. Yo siento que la apuesta es decir, la movilización social como una respuesta única es insuficiente, porque la movilización social cuando mucho mueve un Estado que cada vez tiene menos poder. Pero también siento que la respuesta es decir, solo basta cambiar y convencer a las personas una a una, siento que también es un camino insuficiente, porque resulta que somos muchos millones de personas y algunos poderosos tienen intereses bien concretos para no cambiar su forma de ser, sobre todo que consideran que están en lo correcto, ¿sí? Y que en eso, digamos, hay que buscar soluciones como, o sea, como hay que tener varias vías de lucha, varias vías de trabajo concreto, eso, ¿no? Porque puestos en esa pregunta, creo que es una pregunta genérica que no tiene una respuesta. Sí, es difícil llegar a una respuesta
única. Y la verdad es que yo creo que a veces nosotros, a partir de la historia, siempre hemos pensado o hemos buscado el cambio a través del ejercicio de la fuerza, y entendiendo como la movilización social como una gatilladora de una fuerza que produce un cambio que muchas veces es un cambio de acción, pero no un cambio de conciencia. Y por lo tanto, cuando yo voy más por un cambio de conciencia, a distinta escala, que puede ser de individuo, de grupo o de comunidad, porque finalmente creo que ese cambio de conciencia es como el cambio real. A veces el cambio por la fuerza tiene que ver con aspiraciones de poder o de conquista del poder, que muchas veces terminan desvirtuando los principios originales de esa movilización, y terminan quizás desvirtuando o desnaturalizando conquistas, como lo hemos podido ver en todas las grandes revoluciones o cambios de paradigma que han sido mediados por la fuerza, en donde finalmente quienes han resultado ganadores al paso de 30 o 40 años finalmente ya no responden a esos principios originales, o ya se olvidaron de esos motivos iniciales que los motivaron a actuar. Entonces yo creo que es algo complejísimo de abordar, y no hay una receta. Yo creo que hay que, cuando uno piensa en la solución a algo, por complejo que sea, hay que distinguir bien claramente lo que sería la causa del efecto. Porque, claro, uno puede decir que efectivamente la solución está en una mayor concientización de las personas, pero uno dice, pero ¿para qué? ¿Ya? O sea, estamos todos conscientes, somos más espíritu críticos, pero ya, ¿y ahora qué? Porque por ejemplo, uno podría decir, mira, lo que hay que hacer, uno podría sospechar de tu charla, decir, lo que hay que hacer es eliminar la patente. ¿Listo? Bueno, uno dice, lo que pasa es que eliminar la patente es muy difícil, bueno, pero probablemente si es que toda la ciudad, o un gran porcentaje de la ciudadanía mundial se vuelve consciente y presiona lo suficiente, puede que se acabe la patente. Pero tal vez podría ser una pésima idea. Esa es la pregunta. O sea, más allá de algunas cosas sí, seguramente, por ejemplo, informarse si hay medicamentos más equivalentes, más baratos, pero esa es la regla número 1 del economista, es ya mayor información, ¿cierto? Que no haya asimetría de información. Pero cuando uno piensa ya un poquito más allá, uno decir concientizar a la gente no sirve de nada si es que uno no tiene una solución. Entonces, para mí esa es la pregunta clave, más allá de, o sea, está bien, la causa de cualquier posible solución está probablemente en una concientización general y un mayor espíritu crítico y una visión más integral acerca de la enfermedad. Pero el efecto queda en suspenso. No queda claro cuál es la solución. Claro, a menos que tú digas si eliminar patente o cosas. No, yo creo que yo estoy lejos de dar solución, porque la verdad es que este es un problema complejo que ni siquiera a nivel mundial se ha encontrado una solución o una receta única, porque el contexto es tan complejo y hay tantas variables que es difícil de dilucidar o identificar un camino único. Más que nada está relacionado como a los contextos en donde se realiza. Pero cuando tú dices el poder identificar una causa o un efecto, yo la verdad es que no veo tan lineal lo que sucede, sino que lo veo más relacionado a una red que más que a una linealidad de sucesos y hechos que los puedo identificar como causa o efecto. Lo veo, me cuesta verlo de esa forma. Cuando uno propone soluciones, la verdad es que las soluciones no necesariamente tienen que ser la exclusión de una situación de patentes hacia la de no patente, sino que puede ser que en virtud de una conciencia sobre lo que significa la patente para los grupos que se ven afectados por aquella, se puede llegar entonces a establecer un justo balance en donde se pueda satisfacer tanto la justa retribución del innovador o del inversionista, pero también se cuiden ciertos principios esenciales relacionados al derecho a la salud, al derecho a ciertos medicamentos que curan una enfermedad, y se pueda balancear los intereses y los derechos de los grupos que se ven afectados por el resultado de esa interacción. Por lo tanto,
creo que eso solamente es obtenible a través de un análisis, a través de una concientización, a través también de una concientización no solamente de lo que me sucede a mí en este escenario, sino que también lo que sucede al otro, los intereses del otro. Por lo tanto, no se trata de quién gana finalmente, sino que se trata de cómo logramos alcanzar un acuerdo, cómo logramos construir un acuerdo en donde podamos balancear en virtud de la justicia o en virtud de la equidad lo que está sucediendo hoy en día en nuestro país, en nuestro continente, en nuestro mundo. He dicho dos cosas. Una, creo que es una visión que tiene muy buenas intenciones, pero poco en realidad, porque dando un caso que Manuel nombraba, en el medio ambiente, la gente se ha ido concientizando acerca de los problemas medioambientales graves, contaminación, tóxicos, cambio climático, desde los años 70. Y estamos en el 2013 y las cosas se han ido mercantilizando, más que cambiar hacia una visión más verde, una sociedad más verde o más amigable de alguna manera con el medio ambiente. Así yo creo que esa perspectiva tiene muy buenas intenciones, pero muy poco realidad por la lógica económica, que es muy sobreviviente de sí misma, tratando de abarcar y apretar hasta la extinción de las otras perspectivas, además de llamarse a sí misma positivista y no normativista. Por tanto, se ve a sí misma como muy limpia de valores y de una visión ética y un juicio moral de sí misma. Eso es uno. Y lo otro, que en ciencia política básica, lo primero que te pasan es que los cambios en política pública a nivel de Estado o supraestado-nación son a través de dos vías. Y solo de dos vías, a través de toda la historia de la humanidad. A través de reformas o de revoluciones. Revoluciones. Solo de esas dos formas. Por lo tanto, yo creo que un real cambio en alguna política pública, en particular ahora el sistema de salud, tiene que llevarse a cabo o a través de reformas, pero que sean presionadas a través de un cambio en cómo el sistema económico se ve a sí mismo, o de plano revoluciones supranacionales. No me imagino una vía más al estilo Gandhi, como tú propones, de pacífica y de más de justicia social y de acuerdos, por la lógica económica en sí misma, más que por una voluntad que puedan tener justamente los ciudadanos o los políticos o quien sea que esté al otro lado de la mesa para tomar esos acuerdos. Sí, la verdad es que sí, yo acepto tu sociología profunda. La verdad es que yo acepto tu punto totalmente, pero yo a veces, no sé, pienso, y esto yo no siendo un especialista, pero creo que a veces la diferencia entre la reforma y la revolución está más relacionada con el punto de vista temporal que tenemos nosotros, que vivimos 80 años. Pero el desarrollo de la humanidad no se limita a los últimos 30 años, sino que el desarrollo de la humanidad se limita a miles de años en donde quizás reformas pequeñitas o cambios pequeños que se fueron sucediendo finalmente terminan conformando, entre comillas, una revolución digamos observada en un mayor espacio temporal. Por lo tanto, yo creo que hay distintas vías de alcanzar esa solución. Pero por otro lado, cuando nosotros hablamos de quizás ejercicios fuertes de poder o revoluciones, como identificándolas como cambios muy potentes en un espacio de tiempo determinado o corto de nuestra escala temporal de lo que vivimos, o sea, observable como dentro de nuestro ciclo de vida finito que significa nuestro paso por la Tierra. La verdad es que generalmente, sin yo ser un especialista en el tema,
creo que la respuesta a ese estímulo muchas veces termina o resulta peor del escenario inicial que se quiso cambiar. Por lo tanto, porque finalmente esa resistencia responde a estructuras de poder que buscan autopreservarse, y nuestra estructura económica está montada para buscar autopreservarse. Por lo tanto, frente a un estímulo, casi principio de acción y reacción, un estímulo violento o revolucionario rápido que quizás a todos nos gustaría o quizás todos simpatizaríamos con ello, nos espera también una respuesta quizás de la misma magnitud. Por lo tanto, yo soy más cauteloso con eso, porque a veces creo de que la historia nos ha demostrado de que muchas veces esos cambios finalmente no terminan preservando los principios que lo originaron. Creo que eso, por eso es digamos, complejo. Uno puede ver las distintas revoluciones, pero que finalmente han habido grandes revoluciones por la libertad, pero que nos terminan finalmente construyendo un modelo como el que tenemos hoy en día. Entonces, ¿cómo se explica eso? Porque quizás finalmente, al no ser cambios más relacionados con la conciencia de las personas, no han sido cambios perdurables en el tiempo, sino que simplemente han sido golpes o revoluciones, pero que no han sido capaces de mantener esos principios digamos, en el tiempo. Esa es como una visión muy personal. ¿Puedo dar un ejemplo? Porque yo cuando pienso en las revoluciones, o sea, Francia nunca volvió a la monarquía y es uno de los estados con mejores políticas públicas sociales que existen en el planeta. Rusia nunca volvió a los zares. Las revoluciones han tenido éxito. Claro. No veo cómo tú puedes decir quizás, que hace una vuelta atrás. Quizás no volvieron a las mismas figuras anteriormente conocidas, pero sí, si hoy día uno va a Rusia, por ejemplo, puede observar que tienen problemas que quizás antes no existían previo a las grandes revoluciones, pero que son problemas sociales profundos que se han originado a partir de esos cambios o esas nuevas configuraciones, y en donde esos principios que se defendieron inicialmente no se han mantenido como un progreso ascendente, sino que han sido, yo diría que han sido casi como no sé, como cambios casi sinoidales, o no sé. La verdad es que yo tengo mis dudas sobre eso. Estamos en la hora. Yo quería decir una última cosita chiquitita que tiene que ver con efectivamente, la Revolución Francesa termina con ¿cómo se llama este hombre? ¿Cómo es el nombre? El emperador de Francia. Con Napoleón. Ahora, y en ese sentido vuelve a ser una especie de monarquía. Ahora, algo queda, algo sí le queda a la historia, en esta idea de libertad, de igualdad, de los derechos políticos, algo quedó de la historia. Igualdad bastante discutible hoy en día, libertad bastante limitada, qué sé yo. ¿Ah? Entonces yo creo que la historia es un poquito como espiral. Ahora, yo lo que siento es que los desafíos a los que estamos puestos se parecen más a la caída del Imperio Romano, que donde más que tener respuestas como lo viejo cae y lo nuevo no se ve, ¿ah? Más que a situaciones como la Revolución Francesa o la Revolución Rusa. Creo que lo que está en juego, digamos, es más una crisis que tiene que cambiar porque no se sostiene a sí misma, que cosas que podamos como forzar a través de una resolución como la francesa o la rusa. Ya eso nomás. Muchas gracias. Bueno, gracias.